En este vídeo vamos a llevar las finanzas a otro nivel. Vamos a transformar un libro diario que tendremos en nuestro sistema de contabilidad en Excel y lo vamos a llevar a nuestro Power BI, transformándolo en estados financieros como los que vemos en pantalla, donde vamos a tener un dashboard como este, que nos dirá propiamente la segregación de nuestro balance de situación, nuestras pérdidas y ganancias y la granularidad de la información de nuestros estados financieros. Donde, por ejemplo, si yo selecciono en Total Revenues, que son todos mis ingresos, podré ver propiamente la granularidad de la información de todos estos ingresos. Por lo tanto, puedo ver en un solo clic qué es lo que está pasando en mi negocio en un momento determinado. Para empezar este proyecto, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a descargar nuestro libro diario y en ese sentido lo que vamos a hacer es transformar y mapear todos nuestros datos. Empezando desde el inicio, vamos a observar que tendremos pues una fecha, que básicamente es el registro de mi información contable. Tendré el tipo, que va a ser, por ejemplo, el invoice. Tendremos la descripción, tendremos el documento de la factura, las cuentas contables que están en subdígitos, que muy probablemente vamos a tener que retransformar y pasarlas a 3 dígitos porque haremos el mapeo. Tendremos el número de la cuenta contable, el débito y el crédito, que es básicamente el debe y el haber. Para hacer todo eso vamos a tener que mapear nuestro sistema de contabilidad y eso lo vamos a tener aquí. Obviamente que esto es algo muy subjetivo y que tendréis que construir pues básicamente con vuestros propios criterios, pero básicamente si nos centramos en el Plan General de Contabilidad Español, pues aquí tenemos las cuentas contables, aquí tenemos la descripción, aquí tenemos el tipo de operación, aquí tenemos el mapeo que tendremos que hacer para nosotros mismos porque a lo mejor nos interesa retransformar un libro diario que está en español y ponerlo en inglés. Así, por ejemplo, si yo tengo una cuenta 100 que es capital social, quiero que me la retransforme a Register Capital. Si, por ejemplo, tengo una cuenta 120 que es remanente, quiero que me la retransforme a Results of Prior Years. ¿De acuerdo? Y entonces le voy a añadir una serie de distribuciones adicionales, que son mapeos adicionales que me permiten granular más la información. Así, por ejemplo, si esto es Register Capital, entonces quiero que sea capital. Entonces también le voy a dar una distribución adicional en la que le digo, si esto es capital, entonces que me lo lleve propiamente a patrimonio, es decir, mi equity. Y luego le doy un último, digamos, una última capa, que es básicamente, le digo, vale, pero si esto es equity, entonces retransfórmamelo directamente en equity. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que yo tenga non-current assets, que son propiamente activos no corrientes, métemelo directamente en activos, es decir, en assets. Y en última instancia, quiero que además me lleves estos assets a la correspondiente categoría. En este caso, pues va a ser balance de situación o puede ser propiamente pérdidas y ganancias. Así, por ejemplo, si esto lo deselecciono y lo vuelvo a seleccionar de nuevo, si os fijáis, aquí además de la categoría del balance de situación, tengo el pérdidas y ganancias. Y en última instancia, y esto sobre todo es muy utilizado en lo que viene siendo el pérdidas y ganancias, le voy a dar una clasificación en cuanto a cómo va a estar distribuido en mi modelo financiero mi pérdidas y ganancias. Así, por ejemplo, si esto es compra de mercaderías, entonces llévamelo a la línea número 2. Por eso aquí en el P&L Sort lo tengo ya directamente clasificado. Por eso Total Revenues, que son ingresos, sería 1. COGS, que sería coste de venta, sería 2. Staff cost sería pues 3 y así sucesivamente. Recordad, y esto lo insisto, esto va a depender de vuestra agudeza y el cómo estructuréis propiamente los datos. Yo lo he hecho de esta forma porque es propiamente la estructura que yo tengo en mis modelos, ¿no? A veces nuestros clientes nos piden que sea de otra forma. Pero bueno, por eso tenéis que tener un nivel mínimo en cuanto a saber cómo crear estructuras de datos relacionadas o extrapoladas a vuestra contabilidad. Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio. Hemos introducido ya la estructura de nuestros datos de nuestro libro diario y ahora lo que puedo hacer es el mapeo. Pero antes voy a reconstruir un poquito lo que viene siendo esta estructura de datos. Lo primero de todo, voy a crear una nueva columna que la voy a llamar Balance.
El balance básicamente será la diferencia entre mi debit y el credit, porque me va a decir básicamente el saldo. Por eso esto simplemente lo tenemos que restar y ya lo tendríamos. Puedo darle doble clic en la parte inferior derecha y ya automáticamente se me calcula todo. ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo hacer una cuestión que se llama xAccount, que es básicamente retransformar cuentas de subdígitos en dígitos menores. Por ejemplo, utilizando la función left o izquierda, lo que me va a permitir es, por ejemplo, si yo me sitúo en esta columna G y le doy coma, le digo, oye, retransfórmame estos subdígitos de cuentas en cuentas que alcancen hasta 3 dígitos. Por lo tanto, ya lo tengo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque debido a que tengo que realizar un mapeo y básicamente estoy diciendo, ok, si esto es una cuenta 430, entonces si yo me voy a mi mapeo y selecciono propiamente la cuenta 430, y esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, lo filtre de nuevo. Si yo me voy a la cuenta 430, me daré cuenta de que esto efectivamente son clientes. Por lo tanto, quiero que me lo lleve a la distribución Y, que son Trade and Other Receivables. Quiero que me lo lleve a la distribución X, que es Current Assets, que son activos corrientes. Que me lo lleve a la capa de activos, que son Assets. Y que me lo lleve a la categoría del balance de situación. Entonces, de hecho ya podría realizar el mapeo propiamente. Para hacerlo, simplemente lo que puedo hacer es voy a calcar lo que tengo en mi mapeo para las distribuciones correspondientes y de hecho le voy a meter las categorías y ya. Simplemente las voy a copiar a priori. ¿Cómo hacemos el mapeo? Para hacer el mapeo vamos a utilizar una función que se llama xLookup, que es una especie de buscar V, pero un poquito más elegante. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Primero de todo, el valor a encontrar será la cuenta que tengo en la columna L, coma. Quiero que básicamente me vaya a la matriz de las cuentas que tengo propiamente aquí, coma. Quiero que me devuelva el primer mapeo que corresponde a lo que viene siendo la distribución del mapping, que es la D. Lo voy a fijar con F4 a su vez, le doy coma, le vuelvo a dar coma porque no me interesa que me dé ningún error y hago que sea una coincidencia exacta. Muchas veces nos dará error debido a la incongruencia de datos en cuanto a formatos. Porque fijaros que aquí muy probablemente las cuentas están en formato numérico. Por eso cuando yo le hago un left o el formato izquierda, no me lo devuelve en números, sino que me lo devuelve directamente en un formato genérico. Por eso es importante que muchas veces hagamos una función que se llama value, porque lo que me hace es retransformarme esos datos en un valor numérico. Por eso el mapeo ahora mismo sí que está funcionando correctamente. Con lo cual, mi primer mapeo está realizado. Ahora puedo continuar con el ejercicio y hacer los siguientes mapeos que me quedan pendientes. Si queréis, esto lo puedo simplemente doble clic hacia abajo para que ya directamente me tome el valor buscado. Y vuelvo a hacer exactamente con la distribución Y. Por eso hago nuevamente xLookup. Vuelvo a tomar propiamente esta cuenta, coma. Me sitúo en mi mapping, tomo la cuenta que va a ser mi matriz, lo fijo. ¿Qué es lo que quiero que me devuelva? En este caso, pues la distribución Y. Lo vuelvo a fijar, coma, coma, y le doy que sea una coincidencia exacta. Muy bien. Pues por lo tanto ya tendría mi distribución Y. Vamos allá. Vamos a hacer la distribución X, que es exactamente lo mismo. Es decir, tendremos que repetir la fórmula que hemos realizado antes. Con lo cual así practicamos un poquito y nos familiarizamos con la función xLookup. Entonces volvemos a darle a la cuenta, coma, me voy a mi mapeo, que lo tengo propiamente aquí.
lo fijo, coma, ¿qué es lo que quiero que me devuelva? En este caso la distribución X, perdón, lo fijo, coma, coma, coincidencia exacta y continúo con el ejercicio. Fantástico, estamos avanzando bastante. Al final el mapeo es una cuestión de retransformar unos datos que teníamos en los datos que nosotros realmente queremos. Por eso es tan vital el hecho de que sepamos utilizar la función XLOOKUP o buscar V o más o menos pues fórmulas que son similares. Vamos a hacer la capa de Layer 1, que básicamente es también pues un XLOOKUP. Me voy a mi mapping, perdón, XLOOKUP. Volvemos a situarnos en la cuenta, nos vamos a la cuenta propiamente, coma, quiero que me devuelva el Layer 1, lo fijamos, coincidencia exacta y seguimos con el ejercicio. Bien. Fantástico. Otra cuestión importante a considerar antes de realizar los últimos mapeos es que muy probablemente lo que tengamos en el balance o lo que es lo mismo nuestro saldo, para los casos en los que tenga, por ejemplo, ingresos, como sabéis, lo que hemos dicho es, oye, el balance es la diferencia entre el debit y el credit. Pero claro, cuando, por ejemplo, yo tenga ingresos, dado que, como sabéis, en contabilidad hay que hacerlo de forma inversa, es decir, es credit menos debit para que nos dé en positivo. Si yo lo dejo tal cual, haré que todos mis ingresos estén en negativo. Por eso, si os fijáis, si esto lo filtro y pongo, por ejemplo, la cuenta 700, me daré cuenta de que lo tengo en negativo en líneas generales. Y eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me salga en positivo, ¿de acuerdo? Entonces, muy probablemente tenga que realizar una función para poder corregir este error, por así decirlo. Le voy a hacer una cosa que se llama change sign o cambio de signo y le digo, oye, hagamos una función sí en la que si estos son assets, si esto es igual a assets, coma, entonces devuélveme directamente esto de aquí, en positivo. Pero, en caso contrario, si no es assets, entonces multiplícame esto por -1. ¿Por qué? Porque los assets propiamente comienzan desde el debe menos el haber, porque como sabéis los activos nacen desde el debe normalmente. Eso es contabilidad básica. En cambio, por ejemplo, el patrimonio neto y lo que viene siendo el pasivo normalmente nace desde el haber. Por eso estamos haciendo este cambio de signo para que luego cuando lo extrapolamos esta información en nuestro Power BI nos aparezca directamente todo positivo. Con lo cual, de esta forma estamos resolviendo esta incongruencia. Fantástico. Entonces vamos a continuar con el ejercicio y lo único que nos queda es la categoría, que la tengo por aquí. Volvemos a la cuenta. Coma. Nos situamos en el mapping, de nuevo hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Buscamos la matriz de la cuenta, que la tenemos a la columna A, F4, coma. ¿Qué es lo que quiero que nos devuelva? Pues propiamente la categoría. F4 y tenemos exact match. La categoría es importante porque posteriormente cuando tengamos la información en el Power BI podremos directamente filtrar qué cuentas pertenecen a lo que viene siendo el balance de situación y qué cuentas pertenecen a nuestras pérdidas y ganancias. Por eso podremos construir de forma más sencilla nuestros estados financieros. Y en última instancia nos queda el P&L sort, que básicamente es simplemente pues, clasificar las cuentas de mi pérdidas y ganancias. Entonces, de nuevo, tomo la cuenta, tomo lo que viene siendo la cuenta de mi matriz y quiero que esto me lo devuelva directamente en lo que tengo el P&L sort. Fantástico.
F4, coma, y ya lo tendríamos. Bien. Muchas serán 0 porque simplemente las que son 0 pues es el balance de situación. Pero como el balance de situación no lo vamos a clasificar, dado que ya veréis que por cómo está directamente distribuido, los caracteres no será necesario. Pero lo que es nuestro pérdidas y ganancias sí. Obviamente podríamos también realizarlo con el balance de situación. Eso es una cuestión interna para cada uno. Fantástico. Una vez hemos hecho esto, vamos a abrir nuestro Power BI y vamos a trabajar con los datos que tenemos construidos. Abrimos Power BI. Fantástico. Entonces, vamos allá. Hacemos un reporting en blanco. Y acto seguido lo que vamos a tener que hacer es importamos data from Excel. Ahora nos dirá qué base de datos vamos a tener que seleccionar. En este caso, esta de aquí, que ya he realizado anteriormente. En este caso será la que tengáis vosotros propiamente, ¿eh? Para mí, pues estoy utilizando la que me reporta mi ERP o mi sistema de contabilidad. Bien. ¿Qué es lo que realmente quiero importar? Lo que sobre todo me interesa importar es mi holded, es decir, la información que contiene mi libro diario, que es la que ya he retransformado anteriormente. Entonces hacemos una cosa que se llama Transform Data. Fantástico. Entonces lo que va a pasar es que se me abrirá nuestro lector de Power Query. En este caso lo que vamos a tener que hacer es simplemente verificar que los datos sean correctos. Os fijáis, por ejemplo, aquí pues no me interesa mucho conocer el entry porque al final es el número de mi asiento contable, la línea, que tampoco la voy a utilizar. La fecha, si os fijáis, ya está en formato fecha, que está en calendario. Perfecto. El ABC, que está en type. La descripción no me interesa. Pero sobre todo lo que me interesa es que estos números de aquí están en formato número. Fijaros que esto está en 1.2, lo cual significa que está en formato decimal, con lo cual es correcto. Esta de aquí está en 123, que significa básicamente número entero. Lo podemos dejar perfectamente. Con lo cual podemos observar que nuestra data está bastante bien consignada. Vamos a decir que todo esto es correcto, con lo cual vamos a cerrar y aplicar los cambios que hemos realizado. Entonces Power BI lo que va a hacer es cargar toda la información que hemos extrapolado de nuestro Excel y nos la va a llevar a nuestro modelo de Power BI. En este modelo va a depender un poquito del volumen de datos que tengamos, pero si es muy elevado, muy probablemente pues tenemos que esperar un poquito más o un poquito menos. En nuestro caso ya se ha cargado nuestro modelo Power BI. Entonces podríamos construir poco a poco nuestros estados financieros. Vamos a utilizar de forma bastante frecuente lo que viene siendo la matriz. Utilizaremos esta matrix porque vamos a construir poco a poco lo que viene siendo, por ejemplo, vamos a empezar desde el Profit and Loss, es decir, nuestras pérdidas y ganancias. ¿Cómo lo quiero construir, ¿no? Y al final esto es importante porque es un poco ingeniería, ¿no? El cómo queremos visualizar nuestros datos para que se vea esa granularidad. Lo primero de todo, y creo que esto es bastante importante, es decir, voy a decir que date va a estar en columnas porque quiero que se vea de forma horizontal cómo evolucionan mis cuentas contables. Entonces, puedo utilizar categorías como las que vamos a ver a continuación. Vamos a utilizar la distribución Y. Fijaros que ya me está apareciendo el mapeo de mis cuentas contables, pero en este caso, fijaros que también me está apareciendo tanto el balance de situación como el pérdidas y ganancias. Dado que yo estoy ahora centrándome en el pérdidas y ganancias, vamos a intentar filtrarlo para que únicamente me aparezcan las cuentas de mi pérdidas y ganancias. Para hacer eso, voy a utilizar el campo category, que básicamente es la categoría, y
Y si os fijáis en esta parte de aquí, ya tengo el filtro, con lo cual directamente puedo seleccionar el P&L y ya tendría propiamente las categorías correctamente distribuidas. ¿Qué más me queda por realizar? Pues los valores. Los valores van a ser los siguientes. Yo voy a utilizar el change sign, que es básicamente el cambio de signo, porque lo que quiero ver es propiamente las partidas de mi pérdidas y ganancias, que fijaros que ya las tengo por aquí. Pero es cierto que aún estoy viendo la granularidad de mis datos por periodos. ¿Cómo puedo construir esto? Le puedo dar una jerarquía a los datos. Si selecciono aquí, clic derecho, puedo crear una jerarquía. Entonces, al crear esta jerarquía, fijaros que tengo una segregación del periodo de mis datos. Yo digo, bien, quizá no me interesa los días, tampoco me interesa el año porque el año que estoy viendo ya es directamente 2025, por ejemplo, con lo cual me voy a quedar con month y me voy a quedar con quarter, que básicamente pues es el trimestre. Entonces ya tengo un poco más granulados mis datos. Una cuestión importante es lo que vamos a ver a continuación. Quiero que se granulen un poco más mis datos porque ahora mismo solo tengo, pues, si me voy a Financial Result, pues no tengo nada más. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, los datos se me granulen desde el mapeo. Entonces, si yo pongo mapping y esto lo arrastro también a lo que viene siendo mis rows, voy a tener también el mapping. Fantástico. Por eso cuando yo seleccione esto, veré el mapping de mis supplies. Si yo selecciono, por ejemplo, Total Revenues, también puedo ver qué tipo de revenues estoy teniendo o mis ingresos. Una cuestión relevante es, por ejemplo, la distribución de los datos. Fijaros que no es bonito el cómo se están viendo los datos, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que, por ejemplo, Total Revenues esté en la parte superior, después COGS en la parte inferior y así sucesivamente. Recordad que hemos hecho el ejercicio de clasificar el cómo queremos poner esa información. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el Distribution Y, que lo tengo por aquí. Me voy a ir a Sort by Columns y le voy a decir cómo quiero simplemente distribuir los datos. Pues lo quiero distribuir por P&L Sort. Entonces fijaros que automáticamente ya tengo distribuidos los datos como quería. Por eso he hecho el ejercicio anterior, el decir, ok, ¿en qué línea quiero que mi Profit and Loss aparezca en todos mis items? Quiero que Total Revenues aparezca como el número 1. Quiero que COGS aparezca en número 2. Todos estos datos ya los tengo bien categorizados. Por lo tanto, ya tendría el P&L bien realizado. ¿Qué es lo que me queda por realizar? Pues básicamente el balance de situación. Hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos aquí en la parte donde pone construir o build. Me voy a mi matriz y vamos a repetir el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que quiero para mis rows? O las filas. Pues básicamente lo que quiero es... podría crear propiamente la distribución X en vez de la Y, porque fijaros que ahora se me está segmentando de una forma más granular, ¿no? Ahora tengo non-current assets, current assets, non-current liabilities, current liabilities y luego la parte de mi profit and loss. Pero como decíamos a continuación, como decíamos anteriormente, ¿no? Yo no quiero que aparezca mi P&L aquí. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente lo siguiente. Voy a arrastrar además la categoría y también el mapeo, porque me parece bastante interesante el tener más granularidad de mis datos. Lo voy a poner en la parte del medio y ya tendría la granularidad de mis datos. Con lo cual, hago exactamente lo mismo, ¿no? Me voy a la parte del change sign, que es el cambio de signo, y acto seguido voy a arrastrar lo que viene siendo la fecha, porque también quiero la distribución de mi balance de situación por fechas. Me queda por hacer que el filtro on this visual sea simplemente el balance de situación, por lo tanto selecciono balance de situación,
Con lo cual los datos se me han cambiado automáticamente y ya tengo mi balance de situación. Lo único que me queda es quitar el día. Voy a quitar también el año y ya tengo el balance de situación por trimestres. Por lo tanto, dicho esto, si yo, por ejemplo, esto lo pongo más por aquí y quiero ver qué es lo que tengo en mi non-current assets, al seleccionar estoy viendo, ¿de acuerdo? Pues tengo properties y tengo long-term financial investments, que es básicamente activos financieros a largo plazo. Pero es que además quiero saber qué es lo que hay dentro del long-term financial investments. Pues me pongo por aquí, clic derecho, Show Data Point as a Table, y puedo ver cómo han evolucionado mis estados financieros, es decir, es el libro diario de forma granular, con lo cual, si por ejemplo nuestro jefe nos pregunta en un momento determinado, oye, ¿qué hay dentro de esta cuenta contable? Al hacer doble clic, en un momento determinado hemos sabido qué es lo que tenemos en esta cuenta. Continuando con el ejercicio, podemos darle más expresiones y en este caso pues podríamos decir, ok, quizá lo que me interesa es también, por ejemplo, establecer algún tipo de gráficas. Bien, vamos a hacerlo. Porque yo lo que quiero ver es la segmentación de mi balance de situación de forma visual. Entonces, vamos aquí, en lo que viene siendo construir, hacemos una especie de pie chart, lo dejamos por aquí y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a poner la distribución X como leyenda, vamos a añadir lo que viene siendo el sign chart, que es donde tengo básicamente todos mis números y los voy a poner en valores. Fantástico. Y además voy a establecer que, por ejemplo, voy a poner la categoría. ¿Por qué voy a poner la categoría? Porque básicamente lo puedo filtrar y puedo decir, solo quiero que me aparezca el balance de situación. Fantástico. Con lo cual ya tengo una distribución de mi balance de situación, digamos, representado en este pie, en este pastel. ¿Qué más podría hacer? Podría realmente tunear un poquito más esta gráfica. Podría decir, vale, fantástico. Quizá lo que me interesa es, voy a darle un formato en el que voy a decir, a ver, si tengo una leyenda, ¿cómo quiero que esté la leyenda? Quiero que esté más centrada, quiero tenerla, por ejemplo, en la parte izquierda. Eso dependerá de cada uno de nosotros. Vale, puedo decir que lo quiero sin leyenda, por lo tanto voy a simplemente deseleccionarlo. Y luego aquí digo, ¿cómo quiero que mi label contents, es básicamente el cómo está mi formato de datos, cómo lo quiero representar? Pues quizá lo quiero representar por categoría, ¿de acuerdo? O quizá lo quiero representar por categoría y el porcentual. Yo creo que esto es mucho más lógico, con lo cual me está diciendo, ok, mis activos no corrientes representan un 42,44% con respecto a todas mis masas patrimoniales. Con lo cual ya tengo realizado mi primer gráfico. Segundo gráfico que puedo realizar, pues por ejemplo la evolución de mi balance de mis pérdidas y ganancias, con lo cual podría utilizar una función que podría ser una gráfica de barras. Vamos a seleccionar esta gráfica de barras y vamos a decir que, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a decir que esto es el mapeo. El mapping lo vamos a poner por aquí como leyenda. Vamos a coger el sign, el cambio de signo que hemos realizado anteriormente. Y aquí tenemos el registro de los datos
diciéndonos, oye, todas las masas patrimoniales, inclusive el pérdidas y ganancias, te los estoy representando pues en esta barra. Obviamente lo podría poner aquí o lo podría poner aquí, dependiendo de cómo lo quiera interpretar, ¿no? Luego el mapping lo puedo poner de hecho de esta forma, que creo que es mucho más sencillo, ¿no? Pero no quiero que me aparezca todos los ítems, tanto el balance de situación como el pérdidas y ganancias. Lo que quiero es que me aparezca simplemente mi pérdidas y ganancias. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con la maravillosa filtro de categoría ya lo podría realizar. Entonces, simplemente si yo me voy a Category y selecciono el P&L, ya tengo la representación de mis ingresos, por ejemplo, Financial Incomes, o propiamente, pues, Other Incomes, o, pues, por ejemplo, Recurrent Turnover, ¿no? Y me dice por barras cómo se está comportando mi pérdidas y ganancias. Si lo quiero menos granular, pues básicamente como tenemos muchos mapeos, en vez de mapping puedo seleccionar y decir que esto sea distribución Y. Entonces ahora simplemente pues lo que tengo es Total Revenues, que me dice que son 2.443.000. El COGS, que son costes de ventas, pues han sido de 7.448. Mi OPEX, que es básicamente mis gastos operativos, pues han sido de 995.000 euros, y así sucesivamente. Con lo cual, ya tengo bastante bien diseñado mis estados financieros. Y obviamente que esto lo puedo jugar, ¿no? Por supuesto que esto lo puedo poner más granular. Lo puedo representar pues de esta forma, porque sobre todo me interesa representar los ingresos, con lo cual esto simplemente lo tengo que abrir. Y esto lo puedo dejar cerrado. Eso va en función de cómo queréis reportarlo vosotros. Con lo cual, ya hemos finalizado el ejercicio y ahora mismo tenemos un dashboard muy sencillo que acabamos de realizar. Podemos extrapolar y podemos hacer la granularidad de los datos de una forma muy sencilla y tenemos un reporting excelente para poder tenerlo y automatizarlo para nuestros estados financieros. Espero que este vídeo os haya gustado, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.